Lectura del primer libro de los Reyes. Cuando el rey Salomón llegó a viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no fue por entero del Señor, su Dios, como lo había sido el corazón de David, su padre. Salomón iba en pos de Astarte, diosa de los sidonios, y de Milcón, abominación de los amonitas. Salomón hizo así lo malo a los ojos del Señor, no manteniéndose del todo al lado del Señor como David, su padre. Edificó Salomón por entonces un altar a Camos, abominación de Moab, sobre el monte que está frente a Jerusalén, y otro a Milcón, abominación de los amonitas. Lo mismo hizo con todas las mujeres extranjeras que quemaban incienso y sacrificaban a sus dioses. Y se enojó el Señor contra Salomón por haber desviado su corazón del Señor, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, dándole instrucciones sobre este asunto, que no fuera en pos de otros dioses, pero no guardó lo que el Señor le había ordenado. El Señor dijo a Salomón: por haber actuado así y no guardar mi alianza y las leyes que te ordené, voy a arrancar el reino de tus manos y lo daré a tu siervo. Pero no lo haré en vida tuya, en atención a David tu padre, sino que lo arrancaré de manos de tu hijo. Tampoco lo arrancaré todo el reino, en atención a David mi siervo, sino que daré a tu hijo una tribu en consideración a Jerusalén, a la que he elegido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Dichosos los que respetan el derecho y practican siempre la justicia. Acuérdate de mí por amor a tu pueblo. Visítame con tu salvación. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Emparentaron con los gentiles, imitaron sus costumbres, adoraron sus ídolos y cayeron en sus lazos. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Inmolaron a los demonios, sus hijos y sus hijas. La ira del Señor se encendió contra su pueblo y aborreció su heredad. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. Acoged con docilidad la palabra que ha sido injertada en vosotros y es capaz de salvar vuestras vidas. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús fue a la región de Tiro. Entró en una casa procurando pasar desapercibido, pero no logró ocultarse. Una mujer que tenía una hija poseída por un espíritu impuro se enteró enseguida, fue a buscarlo y se le echó a los pies. La mujer era pagana, una fenicia de Siria, y le rogaba que echase el demonio de su hija. Él le dijo: deja que se sacien primero los hijos, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Pero ella replicó: Señor, pero también los perros debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Y él le contestó: anda, vete, que por eso que has dicho, el demonio ha salido de tu hija. Al llegar a su casa, se encontró a la niña echada en la cama. El demonio se había marchado.
Palabra del Señor. Nuestra belleza. En esta semana hemos recorrido algunos aspectos, algunos momentos, pasajes de la vida de Salomón, que fue un gran rey y que además el Señor le inundó de ese gran don de la sabiduría. Y hoy la liturgia nos propone, después de haber contemplado ayer todas las grandezas con las que dejó estupefacta a la reina de Saba, el triste fin de un personaje que fue muy bendecido, pero que, como todos, tenemos que estar despiertos y vigilantes, porque se corrompió. Son dos imágenes para una verdad, una verdad que tenemos que tener siempre muy clara, todos. Y la verdad es esta, que somos pecadores, sí, pero corruptos, no. Repito, todos somos pecadores, porque todos podemos pecar y hemos pecado pues más o menos, cada uno en sus circunstancias, pero corruptos no debemos ser. Y el pobre Salomón acabó corrompido. El Santo Padre, al comentar la liturgia de hoy, pues habla de esas dos figuras emblemáticas, el rey Salomón y la mujer de lengua griega y de origen sirio-fenicio, o sea que no era no era judía, ni tampoco no era hebrea, ni tampoco tenía toda la religión de los hebreos. Y es esa persona que invoca la intervención de Jesús para curar a su hija que estaba endemoniada. Y de esa manera el Papa decía, pues hay que animarse a recorrer el camino silenciosamente de las personas que van en búsqueda del Señor, pasando de la idolatría, donde hay muchas personas que se han perdido o se han descarrilado, y volver a la fe auténtica, que es lo que esta mujer llevó a cabo. Salomón y la mujer, decía el Papa, recorren dos sendas opuestas. Y precisamente a través de ellos la Iglesia hoy nos hace reflexionar sobre el camino del paganismo y de la idolatría hacia el Dios viviente y el camino contrario del Dios viviente a la idolatría, que es el de Salomón. La mujer, dirigiéndose a Jesús, es valiente, como lo es toda madre desesperada que ante la salud de su hijo está dispuesta a hacer de todo. Le habían dicho que existía un hombre bueno, un profeta, y así fue a buscar a Jesús, incluso si ella no creía en el Dios de Israel. Por el bien de su hija, no tuvo vergüenza de la mirada de los apóstoles y se acercó a Jesús para suplicarle que ayudara a su hija, que estaba poseída por un espíritu impuro. Y a su petición, Jesús respondió que había venido sobre todo para las ovejas de la casa de Israel, que no es para hacerle la cusqui, no, era para despertar algo muy grande que estaba dentro de esa mujer, que era el don que le había dado el Señor. Y se lo explica además, decía el Papa, con un lenguaje duro, diciéndole, deja que se sacien primero los hijos, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Y la mujer no respondió a Jesús con su inteligencia, no, sino con sus entrañas de madre, con su amor. Y dijo, pero también los perrillos debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. El mismo argumento del Señor se lo devolvió por el amor, queriendo decir, dame esas migajas a mí. Impresionó al Señor por la fe de esta mujer, hizo un milagro. Y así, al llegar a su casa, se encontró a la niña acostada en la cama y el demonio se había marchado. Bueno, pues miremos un poquito cómo es mi fe, porque muchas veces nos acercamos al Señor y vamos a pedir a Dios y vamos a pedir a la Santísima Virgen y pedimos a San José y a los santos de nuestra devoción, pero nos falta decisión como esta mujer, y ver cómo son mis peticiones en la pandemia. Y le estamos pidiendo que el Señor pare esta pandemia, la va a acabar Él, porque solo Él la puede terminar. No lo pueden las vacunas, no lo pueden las personas. Nosotros podemos colaborar o estorbar. El único que puede acabar con todo es Dios, que es el que lo ha permitido. ¿Para qué? Para que nos convirtamos. Mira que lo he repetido muchas veces. Pandemia igual conversión. ¿Cómo andamos de conversión? Pues la conversión pasa por tener fe. ¿Cómo pedimos? ¿Somos valientes?
nos demotivamos y abandonamos a la primera dificultad. Como esta mujer, no se arredra, ¿eh? Acudimos a la misericordia divina porque no merecemos recibir nada. O por el contrario, nos parece que en mi caso yo lo merezco. Y por eso, como no me lo das, pues ahí te quedas. Y abandonamos a Dios. Eso no es el modo de funcionar. Los primeros cristianos lo tenían muy claro. San Juan Crisóstomo lo explicaba así para que aprendamos a pedir. No trata a la mujer de arrastrar a su propia casa al médico. No, la cananea, después de contar su desgracia y lo grave de la enfermedad, solo apela a la compasión del Señor y le reclama a grandes gritos. Y notemos que no dice, compadécete de mi hija. No, dice, compadécete de mí. Pero Cristo le respondió, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, ¿qué hace pues la mujer? ¿Se cayó por ventura al oír esa respuesta? ¿Se retiró? ¿Aflojó en su fervor? De ninguna manera. Lo que hizo fue insistir con más ahínco. Realmente no es eso lo que nosotros hacemos, decía el Crisóstomo. Apenas vemos que no alcanzamos lo que pedimos, desistimos de nuestras súplicas. Cuando por eso mismo más debiéramos insistir. ¿Qué hace entonces la mujer? Pues de las palabras mismas del Señor, ella compone su defensa. En esencia es la historia de una madre que por amor a su hija y viniendo del paganismo y de la idolatría, encontró la salud para la hija y para ella misma encontró al Dios viviente, su fe. Su camino, el Papa lo explicaba así, es el camino de una persona de buena voluntad que busca a Dios y lo encuentra. Sin embargo, está el camino contrario, representado por la imagen de Salomón, el hombre más sabio de la tierra, con muchas bendiciones. El rey Salomón tenía una fama universal, y era también un fiel creyente en Dios. ¿Pero por qué perdió la fe? La respuesta está, lo dice el pasaje bíblico. Sus mujeres le hicieron desviar el corazón para seguir a otros dioses, y su corazón no permaneció íntegro con el Señor, su Dios, como el corazón de David, su padre. La culpa no la tuvieron las mujeres, sino la debilidad de él. Estamos echando siempre la culpa a las mujeres. Las mujeres no tienen la culpa, Lo digo por si alguno ya va con la historia de golpear siempre en el mismo sitio. No, te equivocas. Salomón, al inicio, era como su padre David. Pero luego, con el tiempo de pecador, llegó a ser un corrupto. Se corrompió con los dioses de aquellas mujeres por su debilidad. Sí, su padre David era pecador, como él. Pero el Señor le perdonó todos los pecados porque David era humilde y pedía perdón. En cambio, la vanidad y sus pasiones llevaron a Salomón a la corrupción. O sea, en suma, decía el Papa, el rey Salomón recorrió el camino contrario al de la mujer siro-fenicia. Ella, de la idolatría, del paganismo, llegó al Dios viviente. Él, en cambio, del Dios viviente llegó a la idolatría. Pobre hombre. Ella era una pecadora, como todos lo somos, pero él no se arrepintió y acabó corrupto. ¿Cómo andamos de arrepentimiento? Vamos a ver cómo estamos nosotros, porque nos puede pasar lo mismo. Sí, nosotros vamos y hacemos todo lo que debemos y estamos muy bien, pero no nos arrepentimos y no damos pasos de arrepentimiento. Y no recibimos posiblemente muchas veces el sacramento de la reconciliación cuando es conveniente, que no sea muy tarde. La Iglesia recomienda todos los meses hacerse el lavadito y volver otra vez a reconfortarse y otra vez a caminar, porque lo necesitamos. Y sobre todo si hay alguna ofensa grave al Señor, un pecado mortal. Bueno, pues vamos a pedir a nuestra Madre dejar de ser pecadores por el arrepentimiento y que nunca lleguemos a ser corruptos por no rectificar y por no cambiar de comportamiento, por no pedir perdón al Espíritu Santo para que nos convierta. Que así sea.